estimados docentes y compañeros de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, miembros de la prensa, público en general, tengan ustedes muy buenos días. Qué grande es Tacna, que nunca se olvida de uno de sus hijos más ilustres. Un hijo que no solo dio brillo a los blasones de la ciudad heroica que lo vio nacer, sino al Perú entero, con su erudición, análisis y pensamiento crítico que aún perviven. Pensamiento vigente, porque aún seguimos luchando contra los problemas que nos retrasan como nación. Pero de la misma manera, seguimos, como Basadre, abrazados a la esperanza de la promesa de la vida peruana, tener un país justo y libre, donde todos podamos alcanzar la felicidad. Qué grande es Tacna y qué grande es Basadre, porque en fechas como hoy nos alivian con la brisa de la esperanza, porque podemos seguir pensando en un país más grande que sus problemas. Jorge Basadre Groman nació en Tacna un día como hoy, en 1903, cuando este mismo suelo que hoy pisamos era administrado por Chile, el invasor que se negaba a cumplir el Tratado de Ancón y devolver las provincias cautivas de Tacna y Arica. Aquellos años difíciles forjaron el carácter y el amor a la patria invisible del futuro historiador. Las autoridades chilenas clausuraron las escuelas peruanas y el pequeño Jorge, como muchos niños peruanos, continuaron educándose de forma clandestina para no renunciar a su país, el Perú. En 1912, 3 años después de la muerte de su padre, el conocido ingeniero Carlos Basadre y Forero, el joven Basadre, junto a su madre, Olga Groman Pividal, y sus hermanos, se mudan a la ciudad de Lima. En la capital continúa sus estudios en el Colegio Alemán y cursó el último año de secundaria en el prestigioso Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, hecho que marcaría en realidad la historia de Basadre, porque él se siente orgulloso de haber pertenecido a esta institución educativa. En 1919, con 16 años de edad, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se doctoró en Letras en 1928 y en Derecho en 1935 con su tesis Las fuentes de la historia del derecho. Como el mismo Basadre mencionaría más adelante, tuvo muchas tentaciones para ejercer su profesión de abogado o incluso ingresar a la carrera diplomática tras su destacada labor como parte de la delegación peruana en el plebiscito de Tacna y Arica en los años 1925 y 1926. En aquellos años colaboró con artículos para el semanario Justicia, que se editaba justamente en la ciudad de Tacna, que hacía propaganda para el retorno de las provincias cautivas al Perú, y publicó junto a José Jiménez Borja el libro El alma de Tacna. A pesar de estas credenciales, el joven intelectual y otros escritores como José Carlos Mariátegui fueron detenidos en 1927 por el gobierno de Augusto B. Leguía. A Basadre lo enviaron a la isla San Lorenzo, donde permaneció preso por algunos meses, hasta que fue liberado por la mediación de diferentes personalidades y la población de Tacna, Arica e incluso Tarapacá. Según Basadre, el gobierno de Leguía habría temido una conspiración comunista por parte del entorno de Mariátegui, del cual era parte, ya que además de la amistad que los unía, publicaba artículos críticos a la influencia norteamericana en la revista Malta. A partir de 1928, ejerció la docencia en San Marcos y fue designado director de la Biblioteca Central de esta universidad. En 1931, viaja a Estados Unidos para estudiar la organización de bibliotecas y continuar estudios de historia en la Universidad de Berlín y realiza investigaciones en los archivos de la Universidad de Sevilla, en España. En 1943, el presidente Manuel Prado Ugarteche lo designa director de la Biblioteca Nacional del Perú, encomendándole su reconstrucción y reorganización tras el incendio que consumió buena parte de sus fondos bibliográficos. Fue ministro de Educación en 2 oportunidades. La primera, en 1945, en el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, y la segunda, en 1956 a 1958, bajo la presidencia de Manuel Prado Ugarteche.
la obra de Basadre. Ernesto Yepes del Castillo, tacneño, y uno de los estudiosos del historiador de la República, identifica claramente tres periodos muy importantes en la producción historiográfica de Basadre. El primer momento, de 1927 a 1931, Basadre publica libros y ensayos que dirigen su mirada hacia la historia republicana. Suyos son La iniciación de la República, La multitud, la ciudad y el campo, y Perú, problema y posibilidad, donde presenta su famosa tesis optimista sobre un futuro prometedor para el Perú a pesar de la adversidad. El segundo periodo de mayor productividad de Basadre va de 1935 a 1947. Luego de su formación en universidades de Estados Unidos y Europa, publica Las fuentes para la historia del derecho, literatura inca, La promesa de la vida peruana, Meditaciones y las 5 primeras ediciones de su voluminosa obra Historia de la República. La tercera etapa productiva del intelectual peruano ocurre poco después de dejar el cargo de ministro de Educación en 1958 para dedicarse de forma exclusiva o completar su obra monumental de Historia de la República, que fue mejorando y ampliando progresivamente, no solo en cantidad de tomos, sino en amplitud de temas. Además de la historia política y económica tratada en las primeras ediciones, en las últimas acrecienta el campo de análisis a la historia de la educación, la literatura, la medicina, la religión y otros ámbitos que no habían sido atendidos adecuadamente por la historiografía peruana. A este periodo también debemos obras como Materiales para otra morada y la autobiografía La vida y la historia, donde Basadre comparte a través de las páginas íntimas de su vida los avatares del Perú en el siglo XX. Para mis compañeros de historia, como muchos de los presentes saben, el Congreso y posteriormente el Gobierno Nacional instituyeron el 12 de febrero de cada año como el Día del Historiador Peruano, en homenaje al nacimiento del ilustre historiador peruano Jorge Basadre Groma. Por este motivo, y antes de culminar esta participación, quiero dirigirme de forma especial a mis estimados compañeros de la carrera de Historia, con las reflexiones que el mismo Basadre dedicó a quienes nos formamos en esta ciencia, y que aparecieron publicadas en la segunda edición de Perú, Problema y Posibilidad, en 1979. Abro comillas. La historia es un proceso motivado por fuerzas humanas, al que hay que entender a través de términos puramente humanos. Ella no debe ocuparse sino de la verdad de nuestros semejantes en su calidad de seres que vivieron a lo largo y a lo ancho del tiempo que nos interesa. Su destino alberga un enjambre de causas diversas, coyunturas, estructuras, avances y retrocesos, y fenómenos con elementos eventuales de sorpresa. Si hay una utilidad, es la de ahondar la experiencia y lograr que de algún modo seamos más lúcidos en relación con nosotros mismos y con nuestros semejantes y con la sociedad que nos circunda. Debemos investigar con humildad, paciencia y honestidad los factores auténticos en el acontecer histórico y tratar de entender e interpretar la amplitud de las relaciones que los generan, los caracterizan o los rodean. El deber del historiador está en hallar, dentro de lo posible y sin desconocer la verdad de que otros han superarlo inevitablemente más tarde, por lo menos algunas complejidades de la conducta, el pensamiento, la sensibilidad y las obras de la existencia humana a través de las distintas etapas del acontecer y dentro de los marcos específicos de su interés profesional. Feliz Día del Historiador Peruano. Muchas gracias.